La literatura es uno de los mayores simuladores de la realidad. Más aún, podríamos atrevernos a decir, sin actuar directamente desde la racionalidad que caracteriza todo lo que decimos, que es un reflejo de infinitas situaciones que constituyen nuestra identidad. Es fascinante cómo a partir de un libro, de un poema, de una crónica, sentimos tal grado de empatía por esa seductora impresión de una vida no muy distante a la nuestra, de un mundo que a pesar de ser de tinta trasciende nuestro entorno enredándose en nuestra esencia, que muchas veces fallamos en hacer una clara distinción. Particularmente, si nos ponemos el reto de relatos que se han construido de nación colombiana desde la literatura, deberíamos preguntarnos cómo es que se logra articular la imagen de un nosotros desde la ficción y lo estrictamente histórico. ¿Podrá dar inicio a un análisis sobre la construcción de nación desde la literatura colombiana? Tiene que ver mucho con esa idea que en el siglo XIX empieza con las narraciones fundacionales. De ahí surge esa idea del siglo XIX de qué es una nación y cómo se construye. Surge una proliferación de relatos y narrativas por cómo se configura una nación, qué la caracteriza, qué es una nación, quiénes hacemos parte de una nación. Uno de los escenarios en los que esta pregunta o este tema de la nación y la configuración histórica se da de manera fuerte es la literatura. Aunque considero que son muchos los relatos en torno a esto, una novela fundamental para entender nuestra tradición y nuestra idea de nación es Cien años de soledad de García Márquez. Cuando uno se enfrenta a esa novela, lo que está viendo es la tradición y el mito de lo que es Colombia históricamente. Nos logra dar cuenta de un origen mítico, de unos personajes, de una construcción política, afectiva, familiar, nuclear, y por eso creo que Cien años de soledad contiene las 300 mejores páginas de la historia de este país. Necesariamente hay un propósito detrás de esos dos discursos de articular una imagen de un nosotros, una preocupación de identidad nacional. Y creo que eso fue un propósito de una cierta literatura en el siglo XIX que trató de construir un proyecto de nación, pero luego creo que todo eso se ha atomizado y se ha diseminado en otro tipo de posibilidades, y no creo que hoy en día el discurso de la ficción y el discurso histórico estén necesariamente preguntándose por la articulación de una identidad nacional. Creo que, de hecho, quizás mucha de la ficción que se escribe hoy en día se escribe en contracorriente a los propósitos de imaginario colectivo, nacional, y quizás hablen mucho más de propósitos espaciales restringidos, regionales. Ficción y realidad. ¿Dónde se encuentra el límite? Esa extraña barrera que le impide muchas veces a eso imaginado por receptores de un contexto cultural particular encarnar las ideas más accesibles de la identificación con un país. Entonces, ¿existe ese límite? ¿No es posible vivir desde una identidad utópica? ¿La ficción cambia nuestra percepción de la realidad? ¿No es la literatura un reflejo de lo que somos, lo que queremos ser y lo que queremos dejar de ser? Para pensar en esto, no necesitamos acudir directamente a las grandes eminencias de la literatura nacional. Es cuestión de ver qué se opina respecto al papel de la literatura como herramienta para la fijación de unos supuestos comunes en torno a la identidad nacional. Pues a mí me parece que el autor que más influye en la literatura colombiana es Gabriel García Márquez, y además nos demuestra una realidad que vivimos día a día en su obra de El coronel no tiene quien le escriba, que trata acerca de alguien que no le llega la pensión, y eso lo podemos vivir día a día en nuestra sociedad actual. Y para ir concluyendo, ¿por qué no plantearnos unas preguntas? ¿Es la literatura, desde las experiencias personales de diversos autores, un medio eficaz para generar identidad nacional? ¿Es una herramienta de memoria, de construcción, que nos permite cimentar este confuso presente lleno de barreras o vínculos débiles en nuestra comunidad imaginada? ¿Este ejercicio de evocación ocupa entonces un lugar privilegiado en el presente?
Tiene fuerza de vida, constructora, nostálgica, calma penas y perdona los errores púberes. ¿Es redentora?